Estamos nosotros de vuelta, seguimos nosotros en la mañana informativa aquí dentro del rotativo 5D, como todos los días. En la primera parte traemos las actualizaciones de las condiciones del tiempo, cómo están los mercados, cómo abren las bolsas de valores. Aparte de eso también, hoy la referencia de la cotización de monedas en las distintas casas de cambio y las últimas informaciones que se van manejando. Hoy es un día martes diferente, marcamos fecha, hoy estamos al 18 de mayo del 2022 y tenemos varios invitados en la mañana de hoy, así que realmente nos pone muy contentos. Y entre ellos también hoy es un placer esta entrevista. Vamos a estar hablando con don Mario Ferreiro. No necesita mucha presentación, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a los medios de comunicación y un tiempo prestado a la política. Pero definitivamente hoy queremos tocar un poco su rol dentro de los medios de comunicación, ya que hace un tiempo se encuentra trabajando arduamente también. Mario, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Pablo. Me encanta estar acá, me encanta el ambiente de trabajo, el lugar. Me costó un poco estacionar porque no conozco bien el edificio, pero sí, inserto de vuelta mi tarea original de comunicador. Estoy en la media cadena de comunicación hace 2 años, me dio la oportunidad ahí el equipo que lidera Norman Harrison. Y estoy cumpliendo varias funciones, muchas de ellas muy familiares a mi actividad, como la FM, por ejemplo, que es mi terreno habitual. Un poco de asesoría en la M también, 780, prensa, y Mega TV, que es un nuevo proyecto que estamos desarrollando. Está teniendo también bastante repercusión. Últimamente se está viendo mucho también este medio, los medios de cable, medios de nicho, ¿no? Sí, exacto. Hablábamos antes de comenzar la charla formal que hay un proceso de transformación muy grande, ¿verdad? Los contenidos ahora ya no son más como antes de esperar un programa a tal hora y se ve de vuelta en Facebook, se replica en Twitter, los chicos buscan TikTok, no se puede desestimar ningún medio y es genial, es un desafío, pero también presenta sus dificultades, ¿verdad? Mario, el rol, justamente estamos viviendo también este mes la recordación a lo que ha sido también el tema del rol del periodista, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el periodismo en el Paraguay actualmente? Me tocó hacerle la entrevista a Enrique Vargas Peña en esos días y le decía que a mi parecer tenemos una situación de historia cíclica, ¿no? Repetimos la historia. Y en cierta manera lo que vemos actualmente lo vivimos post dictadura, inicio de la transición, en esos conglomerados bipolar de medios que era uno contra el otro. ¿Crees que estamos viviendo eso de vuelta? Sí, hay mucho de eso, evidentemente, por la confrontación fuerte, sobre todo del sector que representa Cartes, que concentró medios, y sectores muy conocidos o más antiguos como los que representan don Antonio J. Biercio y la familia Socolillo, ¿verdad? Son grupos muy dominantes, hay mucha concentración de medios, pero esto también hay que entender, Juan Pablo, que es un fenómeno mundial, no es que nos pasa a nosotros nomás, ha pasado en Argentina con el grupo Clarín, en Globo, en Brasil que dominó la política y las decisiones, ni que decir el caso Murdoch, vos que sos también un estudioso de esos fenómenos, sabés que eso se replica en mayor o menor medida también en otros países. Así que tenemos que lidiar con eso. Ya desde los años 80, cuando compartía yo trabajo con Benjamín Fernández, con aquella generación de periodistas, Estela Ruffinelli, Andrés Caballero, ya teníamos que ver la posibilidad de hacer nuestra tarea, nuestro oficio, con algunos parámetros muy rígidos, como por ejemplo la dictadura, ¿verdad? No olvidemos que Canal 9 era de Gustavo Stroessner y el otro canal era del amigo de Stroessner, don Nicolás Bo. Y de todas maneras, creo que algo pudimos hacer. Surgió Ernesto García, surgió Pepa Kostianowski con Pepe Bianchi. Algo hacíamos mientras tanto. Hasta que después en democracia cambiaron las reglas de juego, mejoró en ese sentido para nosotros el espacio de libertad de expresión. Pero hay que ser realistas, siempre vamos a estar sujetos a poderes fácticos muy grandes. La tanda es un poder fáctico de por sí, ¿no? Sí, El auspiciante, ¿no? la dictadura comercial en cierta manera, Claro. ¿no? Porque hay que vivir y hay que pagar las cuentas también a fin de mes, que está muy inmiscuido también en eso. Sí. Ahora bien, en otros países los medios públicos tienen una evolución mucho más grande. ¿Paraguay necesita medios públicos más fuertes? Sí, totalmente. Acá se tiene una idea equivocada, errónea
del concepto de medio público. Se cree que es un medio prebendario que tienen que estar ahí para hacer hurras por el gobierno. Hay que ver lo que es la BBC, ¿verdad? Que es un ejemplo de objetividad e independencia de la cuestión política y un gran medio de comunicación, ¿verdad? Sí, en Latinoamérica obviamente que los medios públicos son más tendenciosos, pero igual cumplen su función, se fortalecieron. Acá hubo un intento, después se retrocedió y hoy está en estado casi latente, muy débil, sin mucha participación en el debate, en los temas que la gente quiere discutir. Y después está el otro problema, Juan Pablo, que a mí me preocupa más, que lo percibí en carne propia, que es el camino hacia el sensacionalismo, sí, que encuentran los ingenieros del marketing como una idea genial, entre comillas, de obtener rating. Está el famoso People Meter. Hay que hacer puntos, porque eso se le lleva después a la multinacional que auspicia, pero en realidad se obtienen esos puntos con asesinatos, con violaciones, con reiteración de cámaras de seguridad, con grabaciones de cámaras de teléfonos. Increíble el proceso que estamos viviendo. ¿Se está tirando una bala al pie el periodismo actualmente o la forma de hacer esa clase de comunicación? Me da mucho temor de que no esté encontrando una salida a esa situación. Se metió en esa suerte de callejón sin salida y nos está encontrando otras vertientes. Yo veo canales dominantes muy grandes, los grandes canales de Paraguay. Yo, igual que vos seguramente, todos los que estamos en los medios vemos de todo el día vemos Twitter, WhatsApp, televisión abierta, cerrada. Y yo todavía tengo la costumbre antigua de ver los noticieros clásicos y veo que se han rendido totalmente a la única posibilidad de mostrar hechos luctuosos, morbosos, que generan una tensión, pero que finalmente no resuelven la inquietud del televidente, ni mucho menos la sociedad. Ahí estamos, digamos, como atorados. Habrá que trabajar un poco más, seguramente nosotros somos responsables de esto, desde la cátedra, desde los gremios, a ver cómo salimos de esta. Una vez le pregunté a un gran auspiciante si le parecía adecuado que su marca esté sobre la pantalla de televisión que estaba mostrando la violación de un niño, o las consecuencias, o la entrevista a la mamá llorando. Y la verdad que se quedó sin palabras. Me dijo, sí, tengo que ver con mi gente de marketing porque yo quiero que esté mi marca en la pantalla, pero no quiero asociar a ese tipo de cosas. Mario, te toca hacer una tarea también dentro de las plataformas de las redes, te suelo seguir, me gusta muchísimo también ese trabajo de recopilación histórica. Te volviste una suerte de historiador también de algunos elementos culturales muy importantes de nuestro país, de la música, de personas que ya no están, pero que han dejado una impronta. En ese sentido, sos uno de los pocos que ha mantenido también esa trayectoria larga durante todo este proceso de transición. Siempre me gusta hacer la división dictadura, transición y ahora este largo proceso democrático. Pero pongamos un punto de inicio, 1989 hasta esta parte. El Paraguay cambió mucho. Sí, totalmente. Y eso que vos apuntás tiene que ver con mis orígenes. Yo me acerco a los medios fundamentalmente por la música. Sí. Yo lo que quería era anunciar canciones, hablar de artistas, tanto locales como internacionales. Esa es mi pasión de adolescencia, ¿no? Y con eso me acerco a Chaco Boreal primero, a la antigua Chaco Boreal, y después me voy acercando a otras radios hasta que entro a la clásica 1 de marzo de los 80, con las grandes figuras, Bruno Masi, Rubén Rodríguez, Santiago Jiménez, Nelly Gaona. Esa es mi escuela, digamos. Por eso que siempre uno retorna a sus orígenes y quiero hacer siempre revisión, porque veo que hay también una carencia grande de documentación. Vos sabés también que Paraguay tiene poca vocación de clasificar, de memorizar. No hay un museo de las noticias como en Washington, por ejemplo. No pido tanto, pero aunque sea un lugar donde encontrar la historia reciente, los últimos 30, 40 años. Internet lo está haciendo por nosotros. Es otra de las cosas positivas dentro de las muchas negativas que nos da la gran red de redes, donde podemos rescatar documentos. Yo estoy intercambiando con mucha gente cosas que tengo yo con otra gente que tiene otras cosas. Están reapareciendo fotos inéditas de artistas nuestros muy importantes de los años 60, 70. Ahí mezclo un poquito también con la coyuntura y el contexto, porque para contar la historia de Chester Swan hay que contar que Chester era un iconoclasta
que cantaba Yo no me arrastro en los años 70 y después la policía le llevaba golpes a la comisaría, ¿verdad? O que un festival de Quinta Avenida, donde asistimos con Roberto Thompson, con todos nuestros grandes pioneros del rock, terminó tanto el público como los músicos también en la comisaría. Muchos fuimos liberados porque éramos menores, otros recibieron el corte de pelo. O el antiguo Club de Ciudad Nueva que recibió a varios artistas también en esa época dura. Totalmente. El nuevo cancionero, que es un momento muy importante, fue una fuerza interesante de resistencia, pero también trato de contextualizar con lo que nos pasaba, la Pascua Dolorosa. O sea, tampoco muestro un país de maravillas, que éramos todos muy lindos y simpáticos y hippies. No, en ese momento también desaparecían, también moría gente, también había persecución, porque esa memoria también hay que reinstalar todo el día, Juan Pablo. En todo sentido, yo concuerdo plenamente contigo, pero cuando te hacía la pregunta macro del Paraguay de ese momento y el Paraguay de ahora, también tenemos que ayornarnos a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, el crecimiento poblacional, la migración campo-ciudad. Te tocó administrar una municipalidad grande, Sí. compleja, difícil, y te fuiste, decía al inicio de nuestra entrevista, prestado un tiempo a la política. ¿Fue un momento complejo, Mario? Sí, bueno, yo tomé mi decisión primero ya con la candidatura presidencial, con Avanza País, que hicimos una campaña nacional. Había ocurrido lo de Curuguatú, que realmente cambió todo el escenario. La idea era pugnar dentro del Frente Guazú y ahí el que ganara ir al frente de una gran coalición. No se dio. Hubo la clásica división de los sectores progresistas que viene de toda su historia, lastimosamente. Pero igual instalamos una idea y metimos 2 diputados, 2 senadores y algunos concejales departamentales. Y después vino la experiencia de Asunción, que era un poco el seguimiento lógico de un camino que yo había tomado como decisión particular, pero que también respondía a un grupo importante de personas que siempre están en busca de una posibilidad de cambio. Yo no me arrepiento de esa experiencia. Creo que hicimos y dimos pelea, dimos lucha, bajamos a la arena, como dice el discurso de Roosevelt, pero también hay que reconocer que aquel que va a entrar a esa arena debe saber que el escenario que le espera es todavía más complejo del que supone o del que estudiaron sus expertos previamente. La realidad supera a la ficción, a la teoría, siempre en la administración pública paraguaya. ¿Cuesta volver después de la política a insertarse? Sí, cuesta mucho porque hay también un concepto de guetos, de tribus en nuestra profesión. Y un poco vos te fuiste y ahora no quieras volver. A mí eso siempre me llamó la atención, Juan Pablo, porque yo decía, el médico que deja de ser senador va al consultorio. Mira, el abogado ni qué decir, no deja luego nunca de... Tiene su despacho. Tiene su despacho, su buffet, pero en el caso de los comunicadores parece más cerrados, me costó, fui y golpeé un par de puertas que no se me abrieron, hasta que hice un camino gradual, primero con una FM muy querida por mí, que es Top Millennium, donde la familia Correa me recibió de puertas abiertas, y después ya la convocatoria de los Harrison en un proyecto más grande. Pero en pocas palabras me tomó casi 3 años. La reinserción, un proceso de casi 3 años, demostrando claramente que estaba dispuesto a hacer la conscripción de vuelta, no pidiendo un puesto de director. Sí, y que me imagino que ese camino te habrá ayudado a entender un poco también todo lo que se vive internamente dentro de los medios. Por eso iniciaba la entrevista haciéndote el pedido de análisis un poco de cómo están los medios de comunicación actualmente. Tocamos un punto que fue tu periodo dentro de la municipalidad, formaste parte de una experiencia interesantísima que ahora de vuelta se vuelve a debatir, ¿no? El tema de una concertación, alianza, muchos candidatos, pero que está todavía en una nebulosa, Mario, ¿no? Sí, está avanzando. Yo tengo más conocimiento del trabajo de la concertación por mi sobrino Guillermo, que es además mi abogado, entonces hablo mucho. Sí. Uno habla mucho con su abogado cuando tiene todavía cosas pendientes con la justicia. Es casi como una especie de consejero matrimonial. Entonces hablo mucho con Guille y le pregunto mucho. Están haciendo un gran esfuerzo. Hay una estructura que se está montando muy interesante. Seguro que van a ver por el camino todavía algunas rispideces y algunos abandonos, creo, pero no está mal la idea. Incluso Sebastián Villarejo me dijo hace poco algo muy interesante. Me dijo, aunque pierda la concertación, sería bueno instalarlo ya como modelo para seguir usándolo como hicieron los chilenos después durante largo periodo, perdiendo y ganando, Sí, correcto. pero ya con una estructura. ¿Qué nos falta? ¿Por qué nos cuesta?
desde tu experiencia propia de vida? Bueno, los atavismos clásicos de la cultura paraguaya, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo ceder espacios, por ejemplo. Nos cuesta mucho entender que hay liderazgos superiores a los nuestros. En política, Juan Pablo, eso sí aprendí mucho y por eso también es muy rico esto. Hay como una especie de nube rosa en la cual el que está actuando adentro cree que su realidad es la realidad de todos. Le pasa a los parlamentarios, le pasa a los ministros, le pasa a los presidentes, ¿no? Entonces hay que lidiar con eso. Yo recuerdo que hasta los que tenían menor caudal electoral me decían, yo te hice ganar. Ganaste por mis votos. ¿Y cómo contás eso? Imposible. Claro. Pero todos tenían un poco la suerte de expectativa de que su participación era la decisiva. Eso se está trabajando en esa mesa de concertación. Yo tengo mucha fe de que va a llegar a buen puerto y va a presentar una candidatura sólida y ojalá, atendé esto bien, Juan Pablo, porque esto es casi una primicia, ojalá se concreten las alianzas para parlamento, sí, que también se están estableciendo. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque ganar nomás a los colorados todavía es muy poco. Le pasó a Lugo, que se quedó con 4 parlamentarios en el momento de decisión, y me pasó a mí, que en realidad metí 2 míos nomás. Ganamos, pero ampliamente, después de 20 años, al Partido Colorado en Asunción, plaza muy difícil, acá es muy fuerte el partido, pero en el día que contamos los votos, me siento yo como intendente y tenía 2 integrantes de Juntos Podemos, después los liberales aliados a nosotros, después ya era más difícil, Encuentro Nacional, Patria Querida, un poquito del Partido de la Juventud, y después mayoría colorada siempre en la Junta Municipal. Bueno, le puede pasar al próximo presidente, si gana la oposición, puede volver a tener un parlamento duro, opositor. ¿Se dificulta gobernar con un Partido Colorado como mayoría? Sí, el Partido Colorado, igual que el Partido Justicialista, en la oposición es tremendo, es implacable. Y bueno, es la lógica de la política. Tienen el músculo para ser de esa manera. No es un partido débil. Hay que entender que se va a lidiar, si se ganara en el 2023, con una oposición que además domina gran parte del aparato estatal por la cantidad de funcionarios que tiene, por todo lo que tiene en la justicia y por todo lo que ha ganado de terreno en los últimos 70 años. Mario, se plantea un análisis de todo lo que nos está pasando. Ayer veíamos las imágenes terribles del gobernador de la zona de Amambay, recibiéndolo al ministro del Interior con esas expresiones bastante duras, ¿no? Y difíciles. Voy un poco más allá. En la época de la dictadura, a lo que se tenía que combatir era al dictador. ¿En la actualidad hay que combatir al Partido Colorado? Bueno, a mí me causa sentimientos encontrados eso porque justamente una de las bases de mi participación política fue tratar de integrarlos. Y recibí muchas críticas por eso. Muchos me dicen, no, hay que chocar de frente con ellos. Hay que jugar la guerra de exterminio. Yo creo que es muy difícil concebir un proyecto político en el Paraguay excluyendo a los colorados. Es como lo mismo en Argentina. Es como pensar que vas a gobernar sin los peronistas. Vas a tener que hacerlo, te guste o no te guste. En ese caso, y poniendo un paréntesis, ¿Milei tiene que negociar con los peronistas entonces? Seguro que sí. Yo entiendo que el peluca, como le dicen, tiene su retórica incendiaria, pero otra cosa cuando te sentás en el escritorio y tenés que negociar, por ejemplo, leyes. Yo tenía que negociar todos los días, o si no, no tenés obras, por ejemplo. La gente no sabe que para hacer una avenida nueva, asfaltada, o un desagüe pluvial, se pasa por lo menos 2 años en el proceso de, primero, creación de la ordenanza que dispone la utilización de los fondos para hacer tal avenida, y segundo, el llamado, que es un proceso licitatorio bastante complejo por los controles que hay. Sí. Entonces, lo mismo pasa en un gobierno que dura 5 años, si no tiene negociación política ágil, va a pasar todo su periodo tratando de hacer cosas y no pudiendo hacerlas. Y la gente tiene poca paciencia, Juan Pablo. Sí, y cada vez menos. Cada vez menos. Antes se decía 100 días, ahora ni se espera 100 días. Antes se decía, bueno, a mitad de periodo vamos a evaluar. Hoy ya en un año la gente quiere que se vaya el presidente que eligió. Que es una situación también que se da en varios países de la región. Perú vive eso, Bolivia vive eso, Paraguay sí. Todavía no llegó a la instancia de querer echar, pero tenemos siempre el saque del juicio político. Sí. Mario, pero definitivamente también ahí va un poco lo otro. La gente quiere vivir bien. Lo económico muestra un país pujante, por lo menos aquí donde nos encontramos nosotros. Sí.
y en algunos puntos también la cuestión está mejorando, ¿no? Sí. A nivel de números. Pero lo económico no va de la mano de la política. No, no necesariamente, porque la política, y yo no soy de aquellos que está en contra de la política o que cree que tiene que haber un mundo sin ideología, ese tipo de cosas. Esa posmodernidad a mí no me convence. Yo creo que al contrario, hay que darle más calidad a la política. Pero el problema es que la política también tiene que administrar, por ejemplo, la desigualdad. Le guste o no le guste. Sí. La política también tiene que entender que hay un estado de emergencia sanitaria, que hay una escasez absoluta de servicios primarios básicos. Justamente suelo hablar con el doctor Víctor Raúl Benítez sobre estos temas y él siempre tiene los números. Sí. Y, por ejemplo, tenemos 14% nomás de cobertura de desagüe sanitario en Paraguay. O sea, en pocas palabras, Juan Pablo, de la audiencia, nuestro país todavía no resolvió ni siquiera el saneamiento de sus propios desechos. Roma ya lo tenía resuelto. ¿Ok? Entonces, ojo, que podemos ser muy buenos en una economía, una macroeconomía sólida, pero tenemos que acompañar eso con un crecimiento que acompañe lo social. Te agradezco la apertura realmente en la conversación, Mario, y que podamos dialogar a profundidad también sobre estos temas, porque me imagino que la teleaudiencia quiere también esto un poco de una persona que tuvo la experiencia de estar en la administración pública. Y sobre eso, en ese sentido, todo lo que hablábamos de una cuestión de mayor eficiencia en la gestión, al no entregar eso, la gente busca alternativas de alguien que le venga a solucionar el problema. ¿Crees que podemos estar viviendo la construcción de ese camino? Que venga un líder mesiánico. ¿A cuánto estamos de eso a tu criterio? Siempre Paraguay está muy cerca de eso. Tuvimos la experiencia de Oviedo. Bueno, históricamente hemos tenido siempre ese rasgo mesiánico. Cuba, Paraguayo Cuba, que despertó un poco de eso. Payo en su momento, inclusive un poquito más atrás, un Domingo Laíno fue un líder mesiánico extraordinario que despertó mucho interés en la gente porque lo veían como el único que respondía duramente a Stroessner. Entonces, hemos tenido mucha experiencia. El coronel Franco, si bien era parco, fue un líder de mucho carisma, justamente porque la gente lo veía como el León Cané, que fue hasta La Paz casi y que era valiente y podía sacar adelante el país. Lo echaron después de un año, ¿no? Es peligroso, pero yo no veo por ahí el mayor peligro de lo inmediato. Yo más bien veo una situación compleja en el sentido de poder diseñar un plan país que sea sustentable por lo menos a 2 o 3 periodos, al estilo como lo hicieron los chilenos en su momento u otros países. Lo que vivimos ahora, ¿podemos decir de que Paraguay es un narcoestado? Sí, a ver, hoy escribí sobre el tema de los asesinatos en Paraguay. Toda la mañana escribo algo y leo antes de irme de Canal 100. Y expliqué que desde Juan Bautista Gil, que iba a su despacho y le dispararon con una pata de olla que le atravesó la espalda, Paraguay es un país violento. No Country for Old Men, me acordé de la película. Paraguay siempre mató gente, mató presidentes, vicepresidentes, el caso Argaña. Me acordé del caso Abdala en pleno centro de Asunción, en plena dictadura, el país más seguro del mundo, lo mataron frente al Ministerio de Hacienda, al embajador uruguayo, por una equivocación. Me acordé del caso Santiago Leguizamón. Me acordé del caso Agustín Rosa Rodríguez. Imagínate vos, el jefe antidroga de Paraguay rumbo al batallón escolta. En su camioneta. En su camioneta. O sea, tenemos una memoria muy selectiva y muy corta que siempre nos hace pensar de que ahora es el peor momento. En realidad Paraguay tiene una tradición violenta, pasó por la Revolución del 47, en la Guerra Fría, en la Operación Cóndor, secuestró, mató gente, torturó gente. Yo fui alumno de Mario Serprono. Un día volvimos al colegio y nuestro profesor de religión había muerto en una mesa de tortura, tenía 23 años. Entonces, a partir de ese hecho, y bueno, y cuando hablamos de narcoestado también hay que recordar que ya el caso Ricord era conocido en el mundo entero en los años 60 y que hubo decenas de casos misteriosos en Paraguay. Edu Bustar suele postear cosas sobre sus padres que murieron en una explosión misteriosa de un avión. O sea, realmente venimos de una evolución histórica violenta y el hecho de que ahora se potencie esto con una fuerte presencia de los grupos terroristas y sobre todo narcoterroristas transnacionales, complica más el panorama. ¿Por qué, Mario, a tu criterio, que sos también un analista de los temas que nos acontecen, no nos termina de sorprender estos episodios como el caso del fiscal Pecci? Esta mañana viniendo justamente a la televisión, escuchaba la radio y decía,
pasó hace una semana y estamos en otro tema. ¿Qué pasa con las instituciones, Mario? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, los medios también vamos muy detrás solamente de lo inmediato. Cada semana encontramos un tema nuevo y ya prácticamente se abandona el anterior. Sí. Eso asumamos como autocrítica, ¿no? Falta un mayor trabajo de seguimiento de los casos, ¿no? Como hacen otros países. Y por el lado de las instituciones, evidentemente no dan abasto. O sea, seamos sinceros. Nos decía el profesor Ricardo Caballero Aquino en el Instituto de Lenguas que no podemos esperar un periodismo de primer mundo en un país de tercer mundo. Bueno, lo mismo pasa con la policía, lo mismo pasa con las fuerzas de seguridad. Es muy, y ahí voy a usar un término de mi hermano Adolfo, es muy rasca nuestra institucionalidad, en todo sentido, en preparación, hasta en la forma en que se procede. Ayer Acevedo decía, yo le toqué en una entrevista telefónica el tema del asesinato anterior. Lo matan a dos hombres cerca de un conocido centro comercial en pleno centro de Pedro Juan Caballero. Y le digo si tenía vinculación. Me dice, no sé si tiene vinculación, pero lo cierto es que toda la policía estaba ahí, toda la fuerza de tarea conjunta estaban ahí, todos los fiscales ahí. En vez de ir detrás de los delincuentes, están en el lugar del crimen donde no hay ya más nada que hacer. Quizás la policía científica y punto. O sea, falta preparación. Ayer también lo escuché al senador Tony Apuriel diciendo de que están buscando la fórmula para que esos 500 agentes de narcóticos que hay tengan otro nivel de formación, si van a servir o no, y sobre todo otro nivel de protección y de remuneración. Hay que revisar todo, Juan Pablo. Yo concuerdo plenamente contigo, Mario. Lo otro que te quería consultar es, ¿volverías a la política después de tu experiencia? Me preguntan mucho y mi única respuesta es que estoy muy feliz donde volví, que es mi hábitat natural, las cabinas, no sabes lo feliz que me hace ir a una radio. Ahora me voy a las 5:30 de la mañana y me voy con la sonrisa en los labios. Tengo que suponer de que no te ibas tan contento a la oficina de la municipalidad. No, para nada. Me iba con el rostro siempre fruncido, con miles de llamados ya y presiones. Ese es otro punto. Pocos saben que en esos cargos ejecutivos se soportan presiones intensas de todos los niveles y todos los sectores. Todo Paraguay, cuando alguien llega a un cargo, está listo para exigirle a esa persona poco ayuda. Todo tipo de ayudas, de guiños, de colocación de personas. El Paraguay toma el cargo público como una suerte de sitio donde meter gente para que cobre sueldo del Estado. Y a eso me refería, o sea, mucho pedido pero poco de ayudar. No, poquísimo, no, eso no entra ni siquiera en la tradición. Lo que pasa es que te pueden llamar los amigos a pedir un cargo para su hijo, pero también te llama un senador o un diputado del cual depende tu intervención. Te puede llamar un ministro del cual depende que salga o no tu desagüe. Te puede llamar alguien de algunas binacionales, que son las que proveen algunos fondos para algunas obras necesarias. Ese es un tema que podemos desarrollar un programa completo, pero a tu pregunta, mi respuesta concreta por ahora no. Quiero además terminar mi único caso judicial que tengo pendiente, que ojalá pueda culminarlo más temprano que tarde. ¿Justicia o injusticia con relación a los casos judiciales? No, yo nunca tuve la experiencia. La única vez, atende bien esto, Juan Pablo, la única vez que fui al tribunal en mi vida fui para declarar en un juicio que le hizo Mabel Renfel a un tipo que le quiso extorsionar o algo así. Uno de esos casos típicos de la prensa, que yo fui como testigo. Y me acuerdo que mi abogado me dijo, vos decís, no me consta y te retirame. Me acuerdo que el finado Jorge Cáceres Fruto era mi abogado, un gran amigo que ya falleció. Y nunca conocí ese mundo. Tengo mamá abogada, Adolfo abogado, sobrino abogado, pero yo nunca pertenecí a ese mundo. Nunca me fui ni por un pagaré al tribunal. Ahora debuté. Y ahora entendí muchas otras cosas. La gente te dice, si no tenés nada que temer, andate a la justicia. Hay que ver a qué justicia. Ojo. Y ahí haciendo un análisis de esta justicia que tenemos, no da más esta justicia. No da más, Juan Pablo. Son grupos, no quiero decir gavillas, porque soy un tipo muy respetuoso. Quizás si está Guillermo acá se va. Pero tanto en el Ministerio Público como en la justicia es peligrosísimo. Porque todos responden a algo, a un sector, a un patrón, a una influencia, a un grupo de recaudación. Entrar a la justicia sin dinero es un suicidio, o una utopía, o una quijotada. Por eso que también está esa tradición que dice el funcionario público, le dicen, había un abogado mío que me decía, si vas a entrar, reserva ya un 10% para gastos judiciales. Cosa que hace solamente si robás, ¿verdad? Es peligrosísima la justicia paraguaya. Porque en realidad depende de muchos otros factores que no tienen nada que ver
con lo que uno estudia en la Facultad de Derecho. Mario, por último y agradeciendo muchísimo tu tiempo, ha sido una charla realmente de esas que da gusto. Y sé que sos periodista y entendés a veces cuando encontrás un interlocutor con el que da gusto conversar. Preguntarte el Paraguay del futuro, ¿cuál te gustaría que sea? ¿Tenés hijos que están acá, grandes ya, en distintos niveles y tamaños? De edades, de rangos, digo esto. ¿Cuál es el Paraguay que te gustaría para ellos? Mira, yo tengo dos administraciones. Entonces, la primera, mis hijos están grandes, ya me dieron nietos, están encaminados. Temo más por los chiquitos. Uno de 10, otro de 8 años, ya te interpelan, ya te hablan, ya te preguntan. Y temo más por ellos porque cada vez veo más cerrada la opción de un desarrollo cultural apropiado. Veo con mucha preocupación un retroceso en ciertas ideas. Me preocupa mucho el lenguaje violento en contra de minorías, la discriminación. Ayer vi un ranking donde Paraguay está como el peor país en cuanto a entendimiento del fenómeno de otras opciones sexuales y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos muy ahí. Entonces, eso sí me da un poco de temor, pero le vamos a poner pecho como siempre. Vamos a construir de donde sea, eso también es importante. La experiencia política fue buena, pero se puede construir también frente a una cámara. Se puede hacer mucho también escribiendo. Hasta se puede hacer mucho, Juan Pablo, simplemente recordando a aquellos que están siendo olvidados, que hicieron cultura, por ejemplo. Yo cuando meto un tweet recordando, qué sé yo, a Lobito Martínez, creo que también estoy contribuyendo a que alguien que tuvo tantos logros culturales sea todavía recordado. Ese es mi granito de arena y con eso voy a seguir trabajando hasta el final. Sos de la época del tocadisco, ¿pero crees mucho en las nuevas tecnologías? Sí, eso es importante. Me pasa lo mismo con los Beatles. La gente cree que yo solamente escucho Beatles todos los días y Nicodemo Espinosa una vez me puso el mote de viudo de John Lennon, que incluso Yoko Ono estaba por demandarme. No, yo uso el tocadiscos, uso el vinilo, pero soy un constante investigador de las nuevas tecnologías porque por ahí va a pasar el mundo. Nuestros chicos ya todos se informan a partir de este teléfono. Ya es una nueva forma de inclusive captar lo universal, decía mi madre, a partir de los instrumentos tecnológicos. Entonces no podemos renunciar a ellos. Era como aquellos amigos que en los años 70 no querían usar la máquina de escribir, por ejemplo, o que después también se oponían al teléfono celular. Pero bueno, todos tenemos que rendirnos a eso, pero entender también que es un territorio complejo donde hay también muchos engaños y hay muchos trucos. Vivimos ya, porque con esto cierro, Mario, vivimos un año electoral, el próximo año elegimos presidente. ¿Cuál es tu mensaje para el ciudadano que nos está viendo? Y no puedo agregar mucho porque inclusive a veces la gente se irrita cuando un exfuncionario da sugerencia o consejo, pero más que nada tratar de mantenernos en esa línea de votar a conciencia. Ya se dijo mucho que ese 100.000 del día del voto es hambre para 5 años más tarde, pero de todas maneras también deposito mi confianza sobre todo en esa nueva generación, que es una multitud, casi te podría decir que van a definir al próximo presidente del Paraguay jóvenes de entre 18 y no más de 30 años. Ojalá que ellos hagan lo que nosotros nos fuimos capaces. Mario Ferreiro con nosotros aquí, hablando justamente, comunicador de la mega cadena de comunicación, trabaja ya también de un tiempo a esta parte en la cuestión de la directiva también de la línea editorial de este medio, y nosotros queríamos tenerlo hoy aquí como un referente también dentro de nuestro espacio informativo y conociendo también un poco de sus ideas a través de esta entrevista. Hacemos la pausa a las 10, no se pierdan Monitor Económico con Samuel Acosta.